Estamos por aquí nuevamente, hermano Franklin. Muchas veces nos ofenden, nos hablan mal, tienen algún rechazo, nos rechazan, alguna indiferencia. Y eso muchas veces va albergando situaciones en nuestro corazón. Va albergando un cúmulo de situaciones, de experiencias malas. No tomamos la parte buena. Y eso se refleja en nosotros. El no perdonar, hermano Franklin, hace en nosotros una carga. Es como una mochila. Tú tienes una mochila vacía. Y cada cosa que la gente hace, tú la vas albergando. Y en esa mochila, cada cosa que te hace alguien, le cae una piedra. Y le cae otra piedra. Y llega un momento que tú no puedes más con esa mochila. Porque eso es una carga. Wow. ¿Y qué es perdonar? La palabra perdonar viene del latín, perdonar, y significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Sus componentes léxicos son el prefijo per, completamente, total, y donar, regalar. Traducción de varias palabras hebreas y griegas que tienen en común la idea de liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. O sea, el perdonar es tú desligar a esa persona de eso que te hizo. Es olvidarte totalmente. Cuando no perdonamos, se refleja de muchas maneras, hermano Franklin. Se ve muy fácil, David. Claro que se ve fácil. Y en una ocasión, en la congregación a la cual pertenezco, se trataba ese tema. Y había una persona que decía, yo le decía que para perdonar se toma un tiempo. Porque no es tan fácil que alguien te maltrate y te rechace y te diga algo, o que un padre te haya abandonado y tú de la nada lo perdones. No, hay una serie de situaciones que hay que sanar. ¿Qué pasa, hermano Franklin? Que cuando tú no tienes esa oportunidad, hermano, de tú desligarte y de tú hacerlo así, no lo vas a hacer con originalmente, no lo vas a hacer genuinamente. Eso es así, gloria a Dios. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, resentimiento y amargura, dolor. El perdón es la clave del éxito en tu familia, en el matrimonio y con tu prójimo. Una persona que, hermano David, tiene falta de perdón, tiene un dolor, tiene rencor, o sea, fácilmente se venga. Claro Usa la que sí. venganza. Claro que sí. ¿Y la venganza qué es? ¿Le agrada a Dios? ¿El pecado, la venganza? Así Muchas es. personas, hermano David, sufren, tienen falta de perdón, Así es. tienen un dolor, una raíz de amargura, un pasado, algo que lo ha marcado. Y necesitan ser ayudados para poder perdonar. Amén. ¿Por qué es tan difícil perdonar, hermano Franklin? Porque es una palabra pequeña y sencilla, una palabra que simplemente se divide. Perdonar. O sea, hermano, cuando no dependemos de Dios en oración y en conocer lo que Él enseña y revela en su palabra, hermano Franklin, lo que revela su carácter santo, lo que es Dios en esencia, o sea, sus atributos. Amén. Veamos una característica de Dios que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Santo, gloria a Dios. Hermano, Dios tiene misericordia, demasiada diría este servidor que está aquí delante de usted. ¿Por qué señalo esto? Porque condicionamos perdonar a nuestros semejantes. Nosotros ponemos condiciones. ¿Y Dios pone condiciones para perdonarlo? No, No pone condiciones. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos condiciones, mi hermano? Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, no existiría un ser en el mundo, hermano. es que no es fácil olvidar. Renunciar y olvidar completamente una ofensa. ¿Tú crees que es fácil eso? Renunciar y olvidar una ofensa. Alguien que has cometido una falta contra ti. Y muchas veces... Le voy a poner un ejemplo, hermano David. Usted sabe que cuando iba cogiendo mucho el metro para trabajar, Sí. laborar.
yo he creado un hábito, que es una disciplina. Y tú sabes que en el metro es difícil que no te pisen o tú pises a una gente. Y cuando uno va en el transfer, yo, antes de subir al transfer, yo siempre piso a una gente. Es difícil que no pise a alguien. Y yo me siento incómodo si no le hablo a esa persona. Porque muchas veces yo estoy de espalda y él está adelante. Y oiga, hermano David, yo lo piso. Ajá. Y cuando yo me acerco a él, que lo alcanzo, sea mujer o varón, yo le pido perdón. Hey, fui yo que te pisé por allá. Perdóname. ¿Sabe qué pasa? A través de que yo en ese momento reconozco que fallé, me humillo y pido perdón, esa persona, hermano David, sale una amistad. Claro que sí. Comenzamos a hablar, él me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo, sí, ¿por qué? Ah, no, porque tú me estás pidiendo perdón. O sea, me da a entender eso, algo que estoy viviendo diariamente, que la persona es más fácil decir excusa. Pero claro Como que para sí. salir de la ofensa o de lo que la persona cometió en el momento. Es más fácil decir excusa Claro que sí. que decir perdón. Es más fácil decir excusa para salir del paso, para salir debajo de una patana, que decir perdón. Pero me he llevado una gran enseñanza porque de yo reconocer que lo pisé y que está mal y pedirle perdón, han salido buenas amistades. Amén. Dios es un Dios de orden y Dios sabe que en el corazón nuestro existe algo que se llama egocentrismo. Esta pequeña palabra que le llamamos ego nos hace entender que nosotros somos más importantes. Albergamos resentimiento y la palabra de Dios dice que no sea que brotando una raíz de amargura no perdamos. Amén. Porque, ¿por qué debo pedir perdón si no fui yo el que agredí? ¿Por qué? Bueno, hermano, cuando usted es deudor de un favor que alguien le hizo, usted se siente comprometido con esa persona. Si esa persona necesita de usted, es difícil que usted se niegue, porque su conciencia le dicta, le recuerda el momento en que su prójimo le sirvió. Esto no es en todos los casos, pero después de usted retribuir ese favor, hermano, usted se siente libre y tiene una tranquilidad interna. Eso es así, hermano David. Cuando perdonamos, sentimos la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, que nos guardan de dañar y ser dañados. Nos hace sentir restaurados y sanos. Y vemos que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y perdonando nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y la Biblia Reina Valera dice, oye, que perdonemos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si Dios no perdona, si Dios tiene esa misericordia, ese favor, esa gracia, esa misericordia entre nosotros, de Él perdonarnos, y nosotros a nuestro prójimo no lo perdonamos por el simple hecho de que nosotros somos nosotros. Hay un ego, hay un orgullo. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano David, que las personas dicen, es que se me hace difícil olvidar, es que yo no perdono, es que yo no olvido, es que yo siempre tengo eso ahí en mi mente. No sé si usted ha escuchado mucho esa palabra, hermano David. Jesús habló del perdón. Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, hermano David, que todas las personas que Jesús era bondadoso, tenía misericordia, y Él le hacía un milagro, Él le decía, tus pecados te son perdonados. Así es. Al paralítico que abrieron una teja y lo entraron, 4 amigos con una soga, desde que Él lo vio, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús fue uno de las personas que habló más del perdón. Siempre hablaba del perdón. Amén. Y hubo una ocasión en Mateo 18 que Jesús, dando una enseñanza, comienza a hablar del perdón. Y la Biblia dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a sola para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Ahí en Mateo 18, verso 15, Jesús comienza a hablar del perdón. Y Él comienza a decir cómo uno puede ayudar a una persona que necesita falta de perdón. Y comienza a decir, si esa persona faltó,
te ofendió, jálalo a sola, corrígelo, enséñale, de una manera en la cual él no se ofenda y él pueda entender que estuvo mal y pueda seguir, reconocer. Ok, hermano Franklin, discúlpeme un momentico. Dios bendiga de manera especial a todas esas personas que están viendo este programa Tiempo de Gracia. Les exhorto, mis hermanos, ustedes que están ahí, que están escuchando, que compartan este programa con los demás, que se lo envíen a alguien, que se lo envíen a todo el que ustedes puedan, porque no sabe qué palabra tiene Dios para usted y para aquel que pueda escuchar este programa. Porque realmente hay muchas personas, hermano Franklin, que tienen en su corazón una falta de perdón. Quizás tú fuiste abandonado por tu padre, no te dio amor, pero tuviste el amor de tu madre, pero te falta el amor de tu padre. Perdona, porque Dios es tu padre y te perdonó. Entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que tú hoy puedas estar aquí, puedas ser salvo. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Y estamos aquí porque por la gracia de Dios, por perdonarnos, por ofrecer a su Hijo como sacrificio vivo, Dios nos mantiene aquí a nosotros. Así que yo le exhorto a que comparta con otros este programa para que sea de bendición. Amén. No para que nos vean a Franklin y a mí emitiendo palabras. No, para que vean, no vean emitiendo la palabra de Dios. Gloria Para que sean edificados y bendecidos. Amén. Entonces, hermano David, después que Jesús habla de ese verso, de cómo corregir a tu hermano para ganártelo, para que reconozca que estuvo en falta, más para abajo, en el verso 21, es que viene Pedro, hermano David. Y mire cómo Pedro aquí comienza hablando. Entonces Pedro, lo voy a leer, se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, viene la pregunta, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿solo 7 veces? Él le pone cantidad, Jesús no le puso cantidad, Jesús solamente habló de cómo ayudar a una persona que está en falta, jalándolo a sola. Y Pedro le vino esa idea de parece que le hubiera pasado algo. Y Pedro comienza a decirle a Jesús 2 preguntas. Que cuántas veces él debe perdonar a su hermano. Si solo 7. Entonces dice en el verso 22 que Jesús responde, hablando del perdón. Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Y aquí viene lo bueno. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En la Reina Valera dice 70 veces 7. Hermano, tomando este comentario de nuestra hermana Ana, si la persona me ofendió, ya en mí hay una herida abierta. Así, esa persona no puede perdonar. En algún momento recuerda con dolor aquella ofensa. Pero si uno, aún siendo el ofendido, no toma la iniciativa, aquí vamos a leer, a expresar algo. La mayoría de las veces no perdonamos porque acumulamos una serie de situaciones en nuestro corazón. Albergamos sentimientos de resentimientos y una amargura interna que se refleja de 2 maneras, en nuestra forma de hablar y en nuestro semblante, en nuestro rostro. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a ver qué dice Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. O sea, aquí vemos que cuando usted, hermano, tiene resentimiento, tiene situaciones que vienen desde mucho tiempo en su corazón, tiene usted una forma de hablar pésima. Cuando alguien le habla, usted le habla en forma de pelea, usted le discute, usted le responde de una manera indebida, usted no responde como siervo de Cristo. En su rostro se refleja esa amargura, esa tristeza, ese dolor, esa desesperanza. Se refleja en usted un ánimo que no es el ánimo de un siervo de Dios. La palabra dice que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Amén. Tú no estás abatido. Cuando tú realmente tienes conocimiento de Dios, conoces quién es Dios en esencia, sus atributos, tú sabes que Dios es un Dios perdonador, te perdona cada día y tú, por ende, dice, mi hermano me falló, lo voy a perdonar. Y a veces, hermano, hay una herida más en nuestro corazón cuando nosotros esperamos el perdón del otro. Es bueno tener ese perdón disponible, porque ¿qué pasa, hermano Franklin? Cuando usted dice, no, que yo no lo voy a perdonar, usted se está mostrando arrogante, orgulloso, altivo. Dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos.
Entonces, hermano Franklin, hay que perdonar, independientemente de quién sea la persona. Ah, yo voy a perdonar y me voy a olvidar. El que perdona tiene que olvidar. Ahora, una cosa es que tú olvides y otra cosa es, hermano Franklin, que usted no se acerque a esa persona, como dice la palabra, y lo jale y hable con él y lo corrija. Se lo puede ganar para Cristo. Amén, así es. David, y hay un ejemplo con la pregunta que hizo la sierva, que ella preguntaba que una persona que tenga resentimiento, que por qué se le hace tan difícil perdonar. Y hay un gran ejemplo en la Biblia, y es de Jacob y Esaú. Santo. ¿Por qué hay un gran ejemplo aquí? Por ejemplo, las personas que tienen resentimiento y que no pueden perdonar, yo les recomiendo este ejemplo de la Biblia. Bueno, el Señor. ¿Por qué? Esaú juró matar a Jacob cuando su padre muriera. ¿Qué pasa? Que pasan 20 años o más. Él duró 16 años trabajando por 2 mujeres, Lea y Raquel. Luego salió corriendo de Labán. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 32, que aquí es que Jacob y Esaú se encuentran. Luego de 20 años, hermano. Para poder Jacob y Esaú perdonarse, tuvo que pasar un proceso, un tiempo. Así es. Tuvo que haber una sanación en su corazón. Lo primero es que Jacob se perdonó él mismo. Él reconoció que estaba mal. Porque la Biblia dice, en el verso 9 del capítulo 32, Jacob hizo esta oración: Dios mío, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes y me prometiste tu ayuda. Verso 11. Tú me prometiste que me iría bien y que mi descendiente llegaría a ser como las arenas del mar, que no se pueden contar. Verso 12. Líbrame ahora de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Eso fue antes de encontrarse. Santo. Entonces, David, mire cómo Jacob comienza un proceso de sanación. Lo primero que él está haciendo es que él está orando. Una persona que no puede perdonar a otra persona y no ora, ¿cómo lo va a perdonar? ¿Cómo se va a perdonar mismo? No hay forma, hermano. Jacob oró antes de encontrarse con sus hermanos, diciéndole al Señor que lo librara, orándole a Dios. Hubo un proceso. Él sabía que se iba a encontrar con él. Entonces, mire cómo dice el 33, que aquí es que viene lo bueno. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Hermano David, mire qué hermoso. Dice en el verso 1, cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 esclavas. Luego, verso 3, luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Verso 4, y Esaú por su parte corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó y los dos se echaron a llorar. Entonces, verso 8, entonces preguntó Esaú, ¿por qué me enviaste todos esos animales que me encontré en el camino? Con ellos espero que me perdones y me trate bien, contestó Jacob. Pero Esaú dijo, quédate con todo, es tuyo, hermano mío, que yo tengo bastante. Santo Dios. Aleluya. Se perdonaron 2 hermanos que se odiaron. Pero no, espérate. No, hermano, que se odiaron. Esaú odiaba a Jacob. Odiaba a Jacob. Porque vemos en la palabra que dice la Biblia que Jacob era un hombre que estaba en campo, que estaba en las tiendas. Y y Esaú era un hombre que era de cazar. Y quizás su temperamento no era un temperamento dócil. Quizás era un temperamento fuerte. ¿Me entiendes? O débil, porque lo llamamos fuerte a veces, a lo que vemos que grita, que esto. Entonces, hermano Franklin, aquí vemos que este hombre llamado Esaú llora. Cuando usted llora, hermano, su alma se aflige. Ay, Y hay una restauración. En este mes se celebra el mes de la restauración, hermano Franklin, Gloria el a martes Dios. 16. Y realmente, la restauración es una palabra muy bonita. Ahora es un proceso, hermano Franklin. Es algo doloroso. Pero a la vez, cuando tú eres restaurado, tú sientes que Dios está trabajando en ti. Porque hay veces que tú no reconoces en ti que te hace falta perdonar. ¿Cuáles son las situaciones que arrastran a que no perdonemos?
Bueno, dígame una de ellas, hermano Frank. ¿Cuáles son las faltas? ¿Cuáles son las situaciones, hermano? Las situaciones. Por ejemplo, entre Jacob y Esaú vemos una situación. Estamos hablando de que Jacob le robó la bendición. Y eso provocó entre Esaú un odio, un rencor, falta de perdón. Entonces mire cómo más para adelante, después que su padre muere, Jacob tiene que salir corriendo. Y mire lo que provocó eso. Hermano, la mayoría de las veces somos marcados desde la niñez. Una ruptura de una relación, una persona nos dijo una palabra que nos hirió. Ojo con esto, hermano Franklin. Hay padres que tienen hijos favoritos. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Tenemos un ejemplo en la Biblia, con el mismo Jacob. Con ellos dos. Pero pasa algo. Los otros hijos, mi hermano, lo saben, que tú tienes una diferencia. Y es bueno que si usted le da una menta a uno de sus hijos, le dé una. Si son 3, le dé una a cada uno. Y no que le dé al que le dio una. Al más favorito le dé 4 y a uno le dé 3. Por una simple diferencia, usted puede dañar a uno de sus hijos. Y después puede crear resentimiento. ¿Ven, hermano? Y eso llega a la adultez. Y usted se crea con ese rencor. Se crea con esa amargura dentro de usted, hermano Franklin. No tiene ese control de usted mismo. No tiene ese dominio propio. ¿Por qué? Porque sencillamente usted, hermano, está haciendo diferencia. Veamos qué dice la Biblia en Efesios 4, 31 y 32. Espérese, David. Dice la hermana Mayrieli que el total... Son 490 veces. Gloria a Dios. Que hay que perdonar. Y Jesús, y en otra versión leía en la lenguaje actual que Jesús dijo que es siempre. No te digo 7 veces, sino siempre que tú debes perdonar a tu hermano. Para que ustedes vean lo hermoso de Jesús. De que hay que perdonar siempre, hermano. No es fácil cuando a uno le fallan. Y cuando cometen muchas veces la misma falta, que una de las cosas que a uno le molesta, hermano David, que a uno le falten con lo mismo. Así eso es. molesta, irrita. Pero Jesús dijo que hay que perdonar. Amén. Una y otra y siempre. Amén, así es. Gloria a Dios. Hermano Franklin, veamos lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. La palabra siempre es leída en el nombre de Jesús. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una pregunta, hermano David. ¿Tú crees que una persona, según lo que usted acaba de leer ahí en Efesios, usted cree que es feliz con falta de perdón? No es feliz porque usted tiene entre usted y Dios, hay un alejamiento. Porque si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Porque si usted no es Dios, hermano. ¿Usted es Dios? No. Si usted no perdona, usted se está alejando de la santidad de Dios. El carácter, el santo de Dios es perdonador, es misericordioso, bondadoso. Dios es un Dios que siempre está presto para perdonar. Amén. Está presto para tener esa misericordia ahí intacta para nosotros. Hermano David, y en la cruz, Jesús expresó un amor sobre el perdón, diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hay personas que nos faltan y a veces no saben lo que hacen. Por ejemplo, Así es. a veces nosotros tenemos defectos, todos tenemos defectos, nadie es imprescindible. Y hermano David, a veces hay personas que le faltan sin darse cuenta. Así es. Y por eso hay una enemistad. Ahora, pero escúchame, a veces hay personas que lo hacen de gula, que Bien. lo hacen constantemente. Saben que faltan. No tienen su temperamento. No manejan su carácter. Cuando usted maneja su carácter, usted no ofende. Hay personas y ministros de la palabra, hermano, que la mayoría de las veces son egocéntricos y te ofenden y te hablan y te hablan. Y tú un día le dices: hermano, pero tengo que hablar con usted. Exprésese.
y dígale. Porque usted está creando un monstruo, se está haciendo de la pista gorda como hizo Eli con sus hijos. Eso es pecado. Usted debe de corregir dicha persona y no hablar, no, porque fulano esto, fulano aquello, no. A Dios no le agrada eso, hermano. Hermano David, en la cruz, y usted sabe que estaban burlando mucho de Jesús Así es. mientras él iba a ser crucificado. Hay algo que me llama la atención y es que cuando él muere ya, todo el que se burlaba de él, todos los oficiales, todo el que estaba ahí, hacen un acto de perdón, que es lo que la persona no hace. Y es que miren qué comienzan a hacer. Le hacen el pecho. Usted sabe que esto es muy, muy antiguo. Sí. Y viene de ahí. Ellos se daban en el pecho porque ellos reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y que lo habían matado. Amén. Pero antes de Jesús morir, ellos no se daban cuenta. Entonces Jesús dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero después que ellos saben lo que hacen, mire lo que acontece. Ellos dicen, perdónanos, Señor. Amén. Perdónanos, y se dan en el pecho reconociendo que lo mataron. Así que, ¿Qué hemos hecho? hermano Franklin, diga sus palabras finales para concluir, para así estar dejando esta bonita reflexión a nuestro público, al público de Dios. Mi reflexión es que a cada oyente, a cada persona que esté escuchando Tiempo de Gracia, que la Biblia dice, si ustedes perdonan, yo lo perdonaré, refiriéndose a Dios. Dios manda a perdonar porque Él nos perdonó. Amén. Y el Señor quiere cambiar ese resentimiento, ese rencor, ese odio, ese pasado, en gozo, en alegría, en paz. Pero para eso hay que tomar la decisión de uno perdonarse a uno mismo, de uno perdonar a los demás y de uno también recibir el perdón de Dios. Amén. Y Dios bendiga de manera especial a mi hermano Franklin, a nuestra hermana Francesca y a nuestro hermano César de Jesús. Ella dice, Dios le bendiga más. A día hoy hay que pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, porque allá los pecamos. Amén. Así es. Voy a dejar esa pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando perdonamos? Bueno, respondo a la pregunta. Hay una tranquilidad interna en nuestro interior que deja ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo puso en nosotros. Se ve esa transformación en nuestro ser y todos los demás ven ese reflejo de tranquilidad y armoniosidad. Y seremos tan distintos que al final seremos contagiosos y todos verán a Cristo reflejado en nosotros. Dios te bendiga. Así que voy a orar para que Dios ponga ese perdón en tu corazón. Si fuiste abandonado por tu padre, si tú no pudiste perdonar, si tu padre se murió o tienes alguna situación, oramos en este momento para que Dios bendiga tu vida. Una breve oración. Señor, yo te pido que en esta hora de manera especial, todo aquel que ha escuchado este tema haya sido ministrado, todo aquel que lo va a escuchar, que tú, Señor, ponga en su mente y en su corazón ese perdón, Padre. Tú sabes para quiénes o para quién tú creaste este tema hoy día, que pusiste en el corazón nuestro y de Franklin, Padre. Yo te pido, Padre, que tú permitas que ese perdón sea restaurado en la vida de esa persona que necesita. Nadie vive tranquilo, Señor, si no ha perdonado, Señor. Yo te pido de manera especial que tú, Padre, sea transformando su corazón y su vida en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Tiempo de Gracia por Extra 86.net, moviendo la ciudad. Estuvo con ustedes su hermano David Vázquez y Franklin Severino. Todos los viernes 7 de la noche por Extra 86.net, moviendo la ciudad.